Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2 y nosotros vamos a hablar acerca de la película El joven Karl Marx, iniciando de las condiciones sociales y laborales del siglo XIX, estas mostradas en la película, empezando por la explotación de los trabajadores o el proletariado, como tal dicho en la película. En sí se encargaba de los obreros, mujeres y niños. Solían trabajar de jornadas extremadamente largas que solaban las 12 a 16 horas diarias, estas en condiciones muy insalubres y extremadamente peligrosas, siguiendo de la desigualdad social, que en sí, mientras los empresarios se enriquecían con el trabajo de los obreros, estos solían prácticamente vivir en la miseria y de sobras, ya, de prácticamente los burgueses. La falta de derechos, que en sí es, los trabajadores carecían de representación y no podían organizarse libremente. No había seguridad social, ni jubilación, ni asistencia médica para los obreros. Es decir, estaban prácticamente a su suerte. Y por último, la represión y censura, prácticamente. Las ideas que solían ser revolucionarias o prácticamente fuera de lo establecido en el Estado actualmente, del siglo XIX, como las de Marx y Engels, eran prácticamente perseguidas e intentando ser erradicadas. A continuación, mi compañero. Sí. Bueno, como ya había explicado el compañero, eh, en esta película se observa al joven Karl Marx, que es mostrado como un joven brillante y apasionado, combativo. Karl Marx nació en 1818 en Alemania. Fue un filósofo, economista, sociólogo, ¿qué fue lo que le hizo a Marx único? Fue que él criticó el capitalismo, no solo como una economía, sino como un sistema basado en la explotación de los trabajadores. Según él, los obreros vendían su trabajo a salarios muy bajos, mientras que los dueños de fábrica eran los que se llevaban la mayor riqueza producida por esto. Más no solamente criticó, sino que también propuso ideas sobre una sociedad sin clase, donde los medios de producción eran colectivos, no una propiedad de pocos. Esta visión inspiró a revoluciones como la Revolución Rusia y movimientos sociales en todo el mundo. En la película muestran cómo Marx y Engels estudiaban y debaten y escriben juntos para dar un pensamiento comunista moderno. Se enfrentan a pensadores socialistas que según ellos ofrecían soluciones superficiales que solo los beneficiaban a ellos. Marx quería algo más profundo. En 1248, Marx y Engels publicaron un libro llamado el Manifiesto Comunista. En el texto se da a llamar a los trabajadores para unirse para que luchen contra el capitalismo. Bueno, en fin, el manifiesto se convierte en un llamado urgente a la revolución y a un cambio social. A continuación, el siguiente compañero. Buenas tardes, licenciada. Bueno, yo voy a hablar sobre el resumen de la vida sobre Friedrich Engels. Él fue un pensador filósofo. Prácticamente su familiar estuvo rodeado de familiares que trabajaban en industrias textiles. Él trabajó en Manchester, una fábrica donde estaba su papá. Trabajaban en la industria textil. Esas experiencias las plasmó en sus obras la situación de la clase obrera en Inglaterra. En 1845, ese mismo año conoció a Karl Marx, con quien desarrolló una estrecha amistad y una colaboración ideológica y duradera. Ambos confundaron la teoría del comunismo científico basada en el materialismo histórico de la lucha de clases. Juntos escribieron el Manifiesto del Pacífico Comunista en 1848, uno de los textos explícitos más influyentes de la historia. Además de escribir y organizar políticamente, Engels apoyó económicamente a Marx durante muchos años y tras la muerte de Marx en 1883,
Engels editó y publicó los volúmenes 2 y 3 de El Capital a partir de manuscritos de su amigo. Siguiente, mi compañero va a recitar su parte. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Milton Espinosa. Bueno, si no se dan cuenta que la película, el de la economía, de ahí se basa, el que tenía más dinero era el que mandaba, el que tenía más poder absoluto, el que era el que mandaba el pueblo. Por ende, entre ellos, ese poder y Engel se dieron cuenta que todo lo que sucedía, en todo lo que hacía el papá, y por eso él era la esencia de Marx y Engels. No solo diagnosticaron la adolescencia del capitalismo, sino que también ofrecieron un llamado de acción para la proletario mundial y la diferencia de la circunstancia que subraya la lucha de clase mismo que analizaron. Su llegado radical precisamente no solo unieron la festividad de ambos impulsos por los que observaban la desigualdad social, instándolo y a unirse la derrota el sistema operativo contribuyeron a un futuro más equitativo. Entonces Engels, al juntarse con Marx, tuvieron una idea similar en el cual los dos apoyaban en cierta forma en la proletariados. Siguiente, mi compañero. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Erika Castillo y yo voy a hablar acerca de las ideas marxistas vigentes en la actualidad. Bueno, la película explica las ideas más imprescindibles de Karl y su compañero, es decir, lo que aborda el marxismo para nosotros. Temas como la lucha de clases, que mencionó mi compañero Lewis, la explotación laboral y la crítica al capitalismo. Aunque el comunismo como sistema político ya no está común hoy en día, muchas de estas ideas siguen siendo de gran importancia. Por ejemplo, la idea de que los trabajadores generen más valor de lo que reciben en el salario todavía se usa para hablar de la desigualdad existente y la explotación laboral. La lucha de clases también sigue siendo una forma de entender los conflictos entre ricos y pobres, sobre todo en países donde la desigualdad inclusive ha aumentado. La película muestra que aunque el marxismo se ha ido transformando con el tiempo y se ha mezclado con otras ideas más actuales, su idea de crítica al capitalismo sigue vigente. Muchas personas y movimientos sociales usan estos pensamientos para buscar una sociedad más justa y con menos desigualdad. Y bueno, conecta las ideas de Marx con problemas actuales, mostrando que siguen siendo útiles para analizar y tratar de cambiar la realidad del presente. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Yamile Víctor. Yo voy a hablar un poco de las opiniones personales fundamentales sobre el enfoque de esta película. Bueno, para comenzar, el joven Karl Marx ofrece una reflexión a los inicios del pensador revolucionario, mostrando a un joven idealista, crítico y profundamente comprometido con la transformación social. La película destaca su alianza con Engels como motor clave del desarrollo del marxismo, así como su enfrentamiento con las otras corrientes socialistas más utópicas. Aunque algunos diálogos resultan algo explicativos, sirven para presentar de forma clara las ideas fundamentales del materialismo histórico, con una ambientación sobria y con un enfoque serio. La película logra conectar las luchas del siglo XIX con problemáticas actuales, haciendo que el pensamiento de Marx conserve una notable vigencia. El joven Karl Marx también funciona como un relato de una formación
entre intelectual y personal. No se limita a mostrar a Marx como un teórico, sino también como un joven que enfrenta dificultades económicas, eh, persecución políticas y conflictos ideológicos, lo cual enriquece su retrato. Gracias. ¿Algún punto que quieran aclarar, dudas? Bueno, a mí me quedó en duda sobre la amistad que tenía Carl y, el amigo en ese tiempo que se conocieron de Friendlich. Prácticamente ellos eh, tuvieron una ideología muy cerrada. ¿Qué opina el resto? O sea, tuvieron una idea muy cerrada y que prácticamente Carl como que más le pudo la idea de tener su pensamiento cerrado y a Carl no le pareció y se separó. Hay frases que te dobles. O sea, hay que ver bien la película, creería yo, bien. Porque prácticamente lo que estamos hablando es sobre lo que vimos, pero para poder entender bien la película se le necesita ver dos, tres veces. Porque hay frases que no se entienden y hay que entenderla bien. La verdad que a mí me pareció una película muy compleja de entender para mí. Muy confusa, sinceramente. Salir de, Porque no del sabemos. país, de él, y que Ujú. prácticamente Se le da en otro país por pelear sus derechos. Complicado. exacto, sí, y que la mujer en ese entonces renuncie de tener su dinero a seguir la ideología de él. Ay, no. Bueno, eso es todo lo que tenemos que acatar. Muchas gracias. Muchas gracias.